Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Vos es lo importante. Y Scotiabank. Avanzamos cada día para brindarte seguridad, respaldo y una experiencia digital de excelencia. Si le preguntamos a los oyentes acerca de áreas del conocimiento científico vinculados con cuestiones agropecuarias, probablemente en ese listado aparezcan disciplinas como botánica, entomología, mejoramiento genético, edafología o fitopatología, ¿no? Entre otras. Algunos incluso deben estar entrenados a partir de escuchar nuestro espacio de conexión interior. Sin embargo, la que muy seguramente no aparezca es una disciplina científica que, pese a tener ya más de un siglo de existencia, es prácticamente desconocida. ¿A qué me estoy refiriendo? A la dendrocronología. Hoy tuve que practicarlo casi. Contanos, Gustavo, a ver, ¿por qué elegiste este tema? Bueno, por varias razones. Primero, porque parecía un buen gancho justamente poder contar de una actividad, de una disciplina científica, como tú reseñabas recién, y hoy más temprano también lo decía Gustavo Pérez Berrueta, que tiene ya unas cuantas décadas de existencia, y sin embargo, muy seguramente para el gran público es absolutamente desconocido, nunca escuchó la palabra y tiene sus propias dificultades de pronunciación, pero que es a su vez una disciplina científica que en Uruguay se está desarrollando, no desde hace mucho tiempo, pero se está desarrollando a impulso de algunas investigadoras en particular, una de ellas es la que va a estar con nosotros, y era un poco la punta de lanza o la excusa para hablar de ese desarrollo académico, científico, vinculado a la madera en general, más amplio que hablar únicamente de la celulosa, que en general, por el peso que tiene, la importancia que tiene, vamos siempre a hablar de los eucaliptos y la celulosa. Sí es importante para eso, sin lugar a duda, pero también es una disciplina y nuestra invitada trabaja justamente en eso, en los otros usos que además tiene la madera que se planta y la madera de los montes nativos. Entonces, pero estaba interesante, cierro con lo del principio, hablar de esto, de la dendrocronología, que sí es una palabra difícil, pero que seguramente quien tenga la etimología de griego, ¿no? El dendro es árbol, ¿no? Como decíamos, las dendritas, ¿no? En el liceo seguramente nos acordamos, las dendritas, que son las neuronas, axones y dendritas, ¿no? Esa forma de árbol. Bueno, dendro es árbol, cronos, el titán del tiempo, y logía, conocimiento, saber, en definitiva es eso, es la ciencia que estudia el crecimiento de los árboles a través de los anillos, que cualquier persona que haya tenido la experiencia o de agarrar un leño, aunque sea para tirarlo dentro de la estufa, en ese corte transversal que se hace, se ven anillos. Bueno, resulta ser que esos anillos permiten, para quien entiende del tema, leerlos, dicho entre comillas, y de ahí tomar mucha información de cosas ocurridas en el pasado, obviamente, en los momentos en los que cada uno de esos anillos se fueron formando. Y eso es una ciencia, y parte de eso es lo que vamos a estar entonces empezando a hablar con Ludmila Profumo, que es nuestra invitada de hoy, riverense, pero no habla como los de Rivera en general, pero nacida y criada en Rivera, vive en Rivera, es profesora adjunta en el CUR, en el Centro Universitario de Rivera, donde además tiene ahí su laboratorio forestal, y bueno, de todas estas temáticas es con las que vamos a estar conversando ahora. Ludmila, bienvenida, un gusto, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, un saludo a toda la audiencia, un saludo a Gustavo y a ti, Romina, y hoy les decía que bueno ser un día estar ahí, porque yo siempre soy oyente casi a diario, todo lo que puedo. Bueno, qué bueno, muchísimas gracias por ello entonces, y ahora te usamos de este otro lado. Contanos, a ver, ya Gustavo hacía esta introducción, ¿no? Para tener una idea de qué es la dendrocronología, pero ¿qué le agregarías a esa primera definición, a ese primer acercamiento de Gustavo? Sí, de Gustavo lo definió muy bien, y es una ciencia que lo que hace es, los árboles van guardando en sus anillos como la historia de lo que les sucede con relación al ambiente que les rodea. Entonces, lo interesante de la dendrocronología es que esas cosas que suceden en su entorno, en su ambiente, digamos, las podemos ver
hacia el pasado. Entonces podemos obtener información. Claro, en Uruguay los árboles son jóvenes, los más viejos con los que hemos trabajado tienen 170 años y son coronillas. Ajá, esos son los más viejos que han llegado a medir, digamos. Que hemos llegado sí, con los que hemos llegado a trabajar. Pero estamos recién en una etapa exploratoria. En Argentina, por ejemplo, y Chile, en el sur de los Andes, hay árboles de 3.000, 3.500 años, sobre todo las araucarias, y ahí les permiten trabajar con otras cosas. Por ejemplo, en pandemia, uno de los investigadores de CONICET, que es donde está el IANIGLA, que es el instituto que estudia los glaciares y trabaja con dendrocronología, como tenía tiempo, se puso a estudiar, a ver, porque vio una correlación extraña en los anillos de las araucarias de una zona determinada del sur de Chile, y vio que respondían a los maremotos. Y o sea, como que los anillos marcaban episodios de maremotos y que además se irradiaba, iba disminuyendo la intensidad de la forma como se marcaban los anillos en esa población de araucarias a medida que te ibas subiendo en la montaña. Eso fue como un descubrimiento de pandemia, ¿viste? Que estás encerrado y te pones a mirar datos. Qué interesante eso. ¿Y qué factores ambientales influyen en general en esos anillos? A ver, ¿qué otra cosa pueden observar? Bueno, como cualquier ser vivo, el agua, ¿no? El agua es la principal, la disponibilidad de agua, que la disponibilidad de agua no solo depende de la lluvia, depende de un montón de otros factores que inciden, ¿no? Y como por ejemplo la profundidad del suelo, el tipo de suelo, etcétera. Y después las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, las medias también inciden mucho. Y después hay otras cuestiones como ciclos, otras cosas que te pueden mostrar los anillos, ciclos de incendios naturales, erupciones volcánicas, ciclos de ataques de insectos. Por ejemplo, en Canadá hay una polilla que se come solamente los brotes de un tipo de conífera, y tienen grandes explosiones poblacionales esos insectos, entonces los anillos quedan afectados en esas épocas. Y bueno, los incendios, si son naturales o no, incluso en lugares donde no se pueden cortar los árboles y la gente hace cortas ilegales. Recuerdo un caso en Bolivia de un compañero que era inspector del servicio forestal que podía datar cuándo se cortó ese árbol y lograr rastrear cuál era esa madera. Por ejemplo, nosotros trabajamos, en este momento tenemos 3 laboratorios montados, bueno, 2 y medio, digamos. El otro laboratorio está en Paysandú, y mi compañera se llama Cristín Lucas, que también trabaja con ese tema, y estamos tratando de armar una tercer pata en Montevideo, en el departamento forestal, y acabamos de abrir un llamado y entró una estudiante de doctorado, de Cristín, Serrana Ambite se llama, y está terminando su doctorado y es un interinato, o sea, no sabemos si vamos a tener definitivamente la base en Montevideo. Entonces lo interesante es que cuando hubo la seca, que bajó muchísimo al río Uruguay, empezaron a aparecer maderas de lo que le llamaban las yangadas, las jangadas, que era madera que cortaban en Misiones o en el sur de Brasil y las traían por el río Uruguay flotando, y luego las retiraban para hacer madera de alta calidad, para hacer tablas, ¿no? Entonces estuvimos identificando esas maderas, y eso se puede hacer, no solo identificar la madera a partir de la anatomía de la madera, sino que además esa madera, que sería como una cronología flotante, no conté nada, pero se puede ubicar como si nosotros tuviéramos un peine muy largo de una serie de anillos de crecimiento de una determinada especie. En general se hace por especie y por lugar. En este caso la especie es imbuya, que es un laurel, se llama Ocotea porosa, que es un laurel muy preciado como madera para muebles, y estos pedazos de tronco del río Uruguay
tienen una determinada secuencia. Entonces nosotros lo que hacemos es ir buscando y encajar ese peine chiquito en un peine más grande, digamos. Eso se llama datación cruzada. Ajá. Interesantísimo. Que ahí Ludmila, eso lo que permite, si te interpreté bien, es ir montando diferentes muestras de diferentes troncos, de diferentes árboles, lo cual te permite aumentar el periodo estudiado, como si se superpusieran, y permite, por lo tanto, esa historia que la tendría fragmentada, poder darle un hilo de continuidad y retrotraerte en el tiempo hasta que las primeras muestras que se pudieran tener. ¿Te entendí bien? Claro, y ese trabajo se hace primero por especie, por lugar, y después se van buscando correlaciones de la misma especie con otros lugares, a ver si hay un comportamiento, porque el comportamiento tiene que ser poblacional. O sea, tiene que haber muchos árboles que expresen el mismo comportamiento, o sea, que respondan igual, y no que lo que estamos midiendo sea un efecto del propio árbol. ¿Cómo se puede explicar eso? Por ejemplo, por ejemplo, si estamos en las vacas, por ejemplo, podemos medir el peso de las vacas, ¿no? Pero si las vacas tengo una Normando, una Charolais y una Holando, o yo qué sé, o un Shorton, ya pesan distintos porque son animales distintos. Entonces lo que se mide es la variación del peso y no el peso como valor. Como valor absoluto, y claro. Como valor absoluto. Claro. Y además, lo que se busca es, cuando relacionamos todos los árboles de un mismo lugar, de una misma especie, es sacar solo lo que es distinto, pero además es común a todos. La señal que es común a todos los árboles. Lo que es distinto, que depende de cada árbol, se elimina. Claro, de alguna manera con eso vos limpias. A ver, por ejemplo, tú decías antes que una de las cosas que se pueden ver, cuando te preguntaba Romina, es el ataque de determinadas plagas. Entonces, si tú estudiaras, simplificando lo que tú estás diciendo, a ver si te entendí bien, si tú estudiaras un único árbol de determinada especie, pero justo da la casualidad que a ese árbol lo atacaron las hormigas y lo defoliaron completamente, quedó sin ninguna hoja, ese árbol... pero fuera el único de toda la especie al cual le ocurrió eso, estarías infiriendo cosas en el fondo equivocadas frente al fenómeno que ocurrió, porque en realidad no fue un ataque masivo a todo ese monte, a toda esa población, sino que fue exclusivo a ese árbol. Tendrías un sesgo, de ahí la importancia de hacerlo. Te pregunto entonces si las formas de muestreo implican necesariamente, como seguramente los oyentes están imaginando, talar el árbol para poder sacar la muestra, lo cual en algunos árboles quizás no importe, pero en un árbol muy valioso por su edad, por su importancia, puede ser grave, o existen formas de hacerlo sin tener que matar el árbol. Mira, te adelantaste ahí a la pregunta que tenía acá de los oyentes, que seguro iba a tener que trasladar, porque es bien pertinente. Sí, nosotros con especies provenientes de plantaciones, o sea, cuando se hacen cosechas, utilizamos el disco, o sea, porque ese árbol ya se va a cortar para fabricar una tabla, un tablero o pulpa de papel, lo que sea, ¿no? Eso es en el caso comercial de los pinos, los eucaliptus o la especie que se utilice comercialmente. Entonces ahí podemos trabajar con discos. Pero cuando trabajamos con bosque nativo, claro, no podemos porque el bosque nativo está conservado por ley. Y además hay grandes árboles que queremos que sigan estando en el ambiente porque además nos sirven como monitores. Es como tener un recolector de datos, ¿no? Un data logger instalado ahí en el ambiente que te va registrando lo que sucede. Claro que nuestro registro tiene algunas limitaciones, que es un registro anual, o sea, no sabemos qué pasa en el medio, o sea, durante los meses, o sea, el anillo entero es anual. Hay algunas investigaciones que se están haciendo dividiendo los meses, pero ahí hay que meterse en anatomía de la madera y en microscopía, y es un área bien interesante que Serrana, la chica que yo les comenté, fue a Italia a formarse en eso, pero solo se ha logrado trabajar en coníferas, porque en las especies de hoja ancha es mucho más difícil trabajar. Entonces las condiciones son que el anillo sea anual, que solo marque un anillo por año y que además
el anillo se marque. Hay especies, por ejemplo, que no marcan anillo de crecimiento. Por ejemplo, el lapacho. El lapacho no marca anillos. Vieron que la yerba mate se usan 2 especies para hacer la yerba mate comercial. Hay una de ellas que no marca anillos, que no pudimos saber. Y después hay especies que marcan anillos, pero no son anuales. Nos pasó con Cristina y con Serrana, con una empresa forestal acá en Rivera que tiene grandes áreas de reserva de bosque nativo. Empezamos todo un trabajo hace 2 años de ver cuánto crecen las especies y ver si alguna se puede domesticar y empezar a trabajar en plantaciones. Y vimos que el guavillú, no sé si todos conocen el guavillú, que es de la familia de los eucaliptus, tiene un frutito negro, es muy típico del norte. Tenía un montón de anillos, entonces dijimos, bueno, tiene como 200 años de edad. Y a mí me pareció raro, porque las mirtáceas son muy engañosas. Entonces, yo tenía un árbol de guavillú que lo planté en el patio de la casa de mi papá y le pedí para sacar una muestra de la que sacamos con mecha, o sea, sin tirar el árbol. Y ya ese árbol sí sabía qué edad tenía y debería haber tenido 25 años y tenía 43. Entonces, por ejemplo, esa especie no la podemos usar para dendrocrinología. Y ahí al pasar diste la respuesta a la pregunta del oyente, que es que no necesariamente hay que talar el árbol para poder medir, sino que con una mecha que saca como un sacabocado, ¿no? Saca todo esa muestra del disco que luego se rellena y el árbol sigue prácticamente sin consecuencias. Sí, lo rellenamos con propóleo y miel, con cera de abejas, mezclado con aceite de linaza, porque son antifúngicos y antibacterial, es una cuestión natural que la preparamos y lo pasamos con el dedo así y el árbol se recupera. El taladro es una mecha hueca, hay de diferentes medidas y nosotros sacamos un tarugo, digamos una muestra de 5 milímetros de diámetro. Y la idea es llegar hasta el centro del árbol, no hasta la médula. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. Con el Fideicomiso Ganadero de Scotiabank tenés una herramienta clave para impulsar tu negocio y hacerlo crecer con estabilidad. Financia insumos, comprá ganado en remates, ferias administradas por Scotiabank o directamente con productores y organiza tus recursos de manera más eficiente. Invertí en tu futuro ganadero, porque cuando tu campo crece, todo el país crece. Informate en nuestras sucursales o escribinos a pymes@scotiabank.com.uy. Sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en scotiabank.com.uy. Seguimos conversando con la ingeniera agrónoma Ludmila Prófumo, que justamente se especializa en dendrocronología, esta disciplina que estudia sencillamente los anillos del crecimiento de los árboles y todo la información, ¿no?, que se puede obtener de ahí. De eso era que nos estaba contando, de eso nos estaba explicando. Gustavo, ¿vamos con más preguntas? Sí, ahí tú explicaste muy bien una parte de los múltiples usos. Vamos a decirle eso también a los oyentes, que la dendrocronología tiene multiplicidad de aspectos, pero estaba claro para esa cosa retrospectiva de conocer el pasado. Pero tú mencionaste también que en árboles de producción, eucaliptus, pino, también se utiliza. Entonces la duda es, bueno, por un árbol que sé exactamente hasta el día en que lo planté, ¿qué información me da el estudio de esos anillos en algo que ya no es ni para saber ni qué clima hubo, ni si hubo un incendio o fue atacado por plagas, ni qué edad tiene? Bueno, en ese caso les voy a contar la tesis de grado de la primera ingeniera forestal que se recibió en Uruguay. Ustedes saben que desde 2014 tenemos la carrera de ingeniero forestal, que está en Tacuarembó,
y la primer estudiante que se recibió fue tutoreada por mí, y trabajamos con pino, con las dos especies de pino que se plantan, pino taeda y pino elioti. Y no sé si ustedes saben, pero el impacto de las leyes forestales en Uruguay fue la segunda ley forestal, entonces se empezó recién a plantar a partir de los 90. Pero algunas empresas tenían plantaciones más antiguas, como Films en Rivera, que empezó en el 75, en el año que yo nací. Y después habían algunos ensayos de estas especies, que se llama Pinus taeda y Pinus elioti, en la estación experimental de la Facultad de Agronomía en Bañados de Medina, en Cerro Largo. Entonces, esos ensayos ya tenían 50 y pico de años, entonces utilizamos ese material y material de las empresas pineras de acá de Rivera y Tacuarembó. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros hablamos de clima, hablamos de series temporales de más de 30 años. Cuando hablamos de meteorología, hablamos de espacios breves, ¿no? Como decimos, bueno, llovió aquí y a 10 kilómetros no llovió, y hablamos de horarios, ¿no? En clima hablamos de series de 30 años mínimo, o sea, para que sea estadísticamente aplicable, y de variaciones de largo plazo. Entonces, la hipótesis de este estudiante era ver si el cambio climático está afectando las tasas de crecimiento de estas especies que las usamos en plantaciones. Entonces se colectaron estos árboles que tenían más de 30 años, y lo que se concluyó fue que al sur del Río Negro, primero que hay una diferencia muy notoria en el clima entre el norte y el sur del Río Negro, y para eso, cuando nos dimos cuenta de eso, que como que los datos nos daban cosas raras, nos conectamos con Madeleine Renaud, que fue directora de INUMED, que es docente, ¿no?, acá en Rivera de la licenciatura en Recursos Naturales, o sea, viaja y da su clase, y le dijimos, Madeleine, no entendemos qué está pasando, porque no entendíamos nada, entonces, porque las relaciones de crecimiento al sur del Uruguay nos daban distintas a las del norte, a los pinos de Rivera, en relación a los de Cerro Largo. Fíjense que no hay muchos kilómetros en realidad. Entonces ella nos mostró una aplicación de una universidad en San Pablo, de cómo se prendía y se apagaba el Uruguay en función de las temperaturas. El norte es totalmente distinto al sur, así el Río Negro. Y después otra cosa que detectamos es que respondieron al salto climático del 76, que eso parece que para los climatólogos es súper conocido. En el año 76 hubo un aumento brusco de temperatura, por lo menos a nivel de nuestro país, no sé hasta dónde abarcó, y eso lo pudimos leer en los anillos, o sea, no se lee directamente, es más complicado contarlo cómo se lee, pero se usa estadística y otras cosas, y también pudimos concluir que el aumento de las temperaturas máximas en verano hacen disminuir las tasas de crecimiento de los pinos que estamos plantando. Es interesante porque nosotros pensamos que íbamos a encontrar un aumento de las tasas de crecimiento en función de que ahora llueve un poco más, en teoría. Primero, no encontramos que en los últimos 30 años haya aumentado realmente la precipitación de forma significativa en el Uruguay. Sí, a partir de todos los datos de INUMED y de una serie de modelos que se hacen a nivel internacional, que miden los datos climáticos del Uruguay en base a los datos que el Uruguay pasa, ¿no? Hace ajustes de ecuaciones. Pero sí hay aumento de la temperatura media al norte del Uruguay, al norte del Río Negro y al sur del Río Negro, pero el aumento de la temperatura al sur del Río Negro es más elevada que el aumento al norte. Entonces los pinos han reducido sus tasas de crecimiento a partir del salto climático del año 76. O sea que lo afecta negativamente. Eso es un tipo de dato que podemos sacar en el caso de los sistemas productivos. Claro. Bien interesante eso, supongo para entre otras cosas, para lo que hablamos del cambio climático, ¿no? Ahí hay una aplicación práctica en torno a eso. Ludmila, contanos, para ir cerrando, contanos a propósito de esta siloteca que tienen allí en el laboratorio. Bueno, como las carreras, vieron que la universidad en el Uruguay, junto con la UTU y la EUTEC, o sea, la educación terciaria en general, empezaron a desarrollar una serie de campus en el interior.
Entonces, en la región norte, que abarca Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, primero se desarrolló el tecnólogo en madera, que es una carrera de 3 años, que es mixta entre la UTU y la Universidad de la República. Eso se lanzó en 2012. En 2014 se lanzó el ingeniero forestal, y este año en Tacuarembó, y este año se lanzó el tecnólogo en sistemas agrosilvopastoriles en Melo, en Cerro Largo. Entonces tenemos como varias carreras vinculadas, ¿no? 2 son solo de la Universidad de la República y la otra es con UTU. El tecnólogo en madera implica clases de anatomía de la madera de una forma muy amplia. Entonces lo que estamos haciendo es una biblioteca de maderas que consta de un disco, si lo conseguimos, estamos como, siempre aceptamos donaciones, luego que es un corte transversal donde se ven los anillos, luego de una probeta que te sirve para hacer identificación macroscópica, digamos, con una lupa de mano. Y después, a medida que van recibiéndose los estudiantes, algunos hacen su pasantía en el laboratorio de la madera y están armando preparados para el microscopio, donde a partir de las características que se ven al microscopio, nosotros podemos identificar especies. O sea, así como nosotros agarramos una hoja y una flor y decimos, este árbol es tal cosa, bueno, también se puede hacer lo mismo con la estructura de la anatomía de la madera de las especies. Y estamos enfocados sobre todo en este momento en las especies nativas. Bien. Está bueno, no sé si tenemos fotos de lo que es esta biblioteca de maderas, porque es bien gráfico. Ahora cualquier cosa le sumamos alguna, Felipe, de las que tenemos acá. ¿Vamos cerrando, Gustavo? Vamos cerrando, y yo para cerrar pensaba, ¿no? Ludmila, cuántos temas, cuántas puntas van quedando, y cosas que seguramente los oyentes así al pasar dijiste y quedaron resonando en las cabezas. Tú en un momento hablaste de trabajos para domesticar árboles, que seguramente nadie imagina cuando hablamos de domesticar que vamos a domesticar árboles, pero esa parte, lo importante que es, y ese mejoramiento genético que se hace sobre especies nativas que puedan tener en el futuro un potencial maderero, frutal, en fin, de lo que sea, en realidad nace de este trabajo de hormiga, de investigadores silenciosos bajo la línea del radar, y como eso muchas otras cosas más. Pensaba también, tanto que estamos con el cambio climático, pero también con el asunto del carbono. Me imagino que también el carbono, que los árboles los toquean y los toquean bien, es la dendrocronología puede dar una mano en ver esos estudios. En fin, creo que quedan muchas puntas para entender la importancia de esto y cómo con ese esfuerzo se van armando esos laboratorios. Y ya de paso dijiste, para la gurizada que ahora ya tiene que empezar a pensar qué va a estudiar, qué quiere estudiar, que estamos acercándonos a la época, al momento que hay que inscribirse. Ahí nombraste al pasar 3 carreras entre Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo vinculadas con la madera, que creo que también son cosas interesantes, algunas de las cuales ya hemos tratado inclusive en esta columna de Conexión Interior. Así que de mi parte es agradecerte, y queda Romina para el cierre. Mira, tengo acá un mensaje de Fernando que dice, maravilloso tema, dice, y mirá sus gustos. Dice, como fotógrafo y carpintero, me detengo a homenajear con una profesión el uso que le doy en otra. Y ahí nos manda entonces, efectivamente, del trabajo propio de la madera, ahí ese detalle en el que repara, por ejemplo, Ludmila y sobre el que trabaja Ludmila. Pero está bien bueno entonces el mensaje para ver lo que interesa. Y una cortita nada más. Dale. Que está, porque la conozco Ludmila y somos amigos, pero por ejemplo, para algunos luthiers que hay en Uruguay y muy buenos, el trabajo que hace Ludmila con algunas maderas para que esos, claro, en conjunción con esos luthiers, termina siendo también otra derivación de todo esto. Creo que ahí con ese comentario adicional me parece que termina dando una pincelada de la importancia de todos estos temas. Mira, Ludmila, después te paso en todo caso por privado, porque hay quien nos dice que tiene una posible donación para hacer a la Siloteca. Así que... sí, eso es importantísimo. Después, no me hagas repetir el nombre, me pasa la especie, pero no, imposible de repetir. Yo después te la paso a vos por privado.
Bueno, gracias, Ludmila. Dale, Volvemos a muchas conversar, gracias si te a parece, en ustedes. cualquier momento, porque da para seguir en otra instancia. Sí, porque Dale. nos quedó todo el área de fitoquímica y eso que es súper interesante. Dale, buenísimo. ¿Lo dejamos para la que viene? En cualquier Bueno, momento retomamos muchas contacto. gracias. Un abrazo y gracias. Gracias a ustedes. Conexión Interior es una presentación de Surco Seguros. Vos es lo importante. Y Scotiabank. Avanzamos cada día para brindarte seguridad, respaldo y una experiencia digital de excelencia.